Muy buenas y bienvenida este lunes 24 de marzo al Laboratorio de Juan, a este formato Drop. Ya sabes que puedo grabar desde cualquier sitio, sin complicaciones, sin editar, y en el que te hablo de noticias, curiosidades, novedades, reflexiones y en definitiva cualquier cosa que crea que puede interesarte y pueda ser de tu utilidad. Y antes de entrar un poquitín en materia, ya has visto el título que te voy a hablar de los prototipos, de esos modelos que hemos visto este fin de semana pasado en la Chianti o Chianti, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero en cualquier caso, esta carrera en la Toscana italiana by UTMB. Pero antes de nada, quiero hacer una pequeña puntualización y es dar gracias a toda la audiencia por esa comprensión, por esos ánimos durante estos días en los que no he grabado el podcast. Si me sigues o quien me siga por Instagram, hice alguna pequeña publicación de la situación familiar en cuanto a salud de mi padre, que todavía después de 3 semanas sigue hospitalizado, ya fuera de la UCI, pero en cualquier caso todavía hospitalizado, lo que evidentemente ha trastocado todas las costumbres, todo el día a día, todo el sistema o toda la estructura cotidiana que uno tiene montada, evidentemente, y se ha visto alterado por esa hospitalización de mi padre. Y por tanto no he podido o no he visto pertinente grabar. Sí que he podido publicar, por ejemplo, hacer alguna infografía en Instagram, algún contenido en el que tan solo de alguna manera tengo que escribir. Pero evidentemente el podcast no es lo más propicio cuando uno anímicamente no está bien. ¿Por qué? Evidentemente porque el estado de ánimo se refleja en la voz. Eso es innegable. Y yo creo que el podcast tienes que estar al 100%, o si no al 100%, que evidentemente no lo estoy, pero anímicamente tienes que estar bastante arriba, porque cuando le hablas al micro o cuando le hablas a tu audiencia, que normalmente el podcast siempre se escucha con auriculares y por tanto le estás hablando al oído a tu oyente, creo que es importante que la voz tenga ese tono animoso, porque se transmite. Yo siempre digo que el podcast has de sonreír al micro porque el micro capta esa sonrisa, esa actitud, ¿no? Y evidentemente si estás con preocupaciones o el estado anímico está por los suelos, no puedes, o por lo menos yo no puedo impostar ese estado de ánimo y no puedo hablarle al micro o hablarte a ti, a la audiencia, con ese estado o con el requerimiento, o como a mí me gustaría por lo menos. Dicho esto, vuelvo ya, espero que no surja nada raro, vuelvo ya al podcast. De hecho, mañana martes tendrás una súper interesante conversación en el podcast radiofónico de los martes, que te recomiendo que no te pierdas. Pero ahora quería comentarte brevemente, no quiero extenderme demasiado, porque de nuevo tengo que ir ahora al hospital. No quiero extenderme demasiado con este podcast, pero sí que vi cosas interesantes en la Chianti o Chianti, que serían los modelos o lo que vi en los pies de Kilian y Elhoussin. No he visto mucha imagen, no lo he seguido demasiado, pero sí que me he dedicado a buscar algún pantallazo o alguna foto por ahí, y evidentemente si buscas, pues algo encuentras. ¿Qué he visto? Pues por ejemplo a los pies de Kilian una original o muy interesante Kerak. Y digo interesante porque hay varias diferencias en lo que será la Kerak 2. Sí que te digo que el modelo que vi yo de Kerak, el prototipo, porque estaba en fase de prototipo, estoy hablando del mes de septiembre, finales de septiembre de 2024, yo ya ahí pude ver un prototipo, tuve en las manos un prototipo en el que ya evidentemente aprecié esa lengüeta totalmente nueva y esa mayor altura de perfiles. Pero en los pies de Kilian sí que he visto algunas diferencias, pero bueno, voy a empezar primero por las cosas significativas de esta Kerak 2, y es que la configuración de la cordonera es muy diferente a la que tenemos actualmente. Sí que sería, por ejemplo, para que te hagas una idea, y ahí sí que puedes ver alguna foto, muy similar a la Caboche. Ahí sí que los termoencolados o la que es la pletina de la cordonera es prácticamente idéntica a la Kerak, y mientras que en la Kerak 1 que tenemos actualmente a la venta tenemos 5 ojales, ¿de acuerdo? O sea, solo 5 pasadores. En la Kerak 2 ya tenemos 5 más adicional. Es curioso que Kilian utilizó el ojal adicional. Tenía anudada la zapatilla con el ojal adicional.
quizás a él le va mejor esa sujeción extra que te proporciona ese ojal un poquitín más desplazado hacia los extremos, hacia el collarín. Pero bueno, en cualquier caso es bastante representativo y me parece bastante acertada esa configuración de adicional todo, y que yo en la Kerak 1 no noté falta de sujeción en el collar, pero bueno, habrá que ver si todavía esa mejora entre la lengüeta, esa mucho más envolvente, pero infinitamente más envolvente y muy bien acabada, más ese ojal adicional, la zapatilla todavía sujeta más de caja talonar y hace que tengamos una percepción un poquitín extra de claro, precisión, porque al final cuando llevas la zapatilla bien sujeta es cuando colocas la zapatilla donde tú quieres, ¿no? Sin un mínimo movimiento, y eso también luego una vez en marcha se agradece esa mayor precisión. Geometría, bueno, también aquí vemos bastantes diferencias, y es que de la Kerak 1 tan plana, tan pegada al suelo en toda su extensión, tenemos una geometría con un mayor lanzamiento. Por ejemplo, en la puntera, una puntera mucho más levantada, o bastante más levantada. La amortiguación, no cabe duda que el bloque es más alto, pero en la unidad de Kilian vi una amortiguación diferente. Sí que es cierto que estaba llena de barro, con lo cual es aventurarse demasiado, pero yo vi una serie de diferencias en los esculpidos, incluso en la unión del upper con el bloque amortiguante. Vi ahí algunas diferencias que se repetían en la unidad de Lauzin, que ahora te comentaré. Con lo cual, ahí puede ser que estén incluso haciendo ya pruebas con vistas a futuras versiones u otros modelos que estén probando compuestos. Es decir, y ojo, y al hilo de esto, tengo un pantallazo, algún día lo publicaré porque lo tengo ahí un pantallazo y creo que sería interesante porque está publicado, con lo cual no es que esté yo aquí descubriendo nada, sino que Toful Castañé en su día lo publicó. Cosa que me extrañó, porque es que era tan visible que era un prototipo que me extraña que lo publicasen tan alegremente. Y era una Kerak 1 con una amortiguación súper crítica, pero muy tosca, muy básica. Es decir, que estaba en fase de prototipo y no se habían molestado evidentemente, por tema de costos, en hacer un molde con las formas y demás, sino que era un bloque ahí encolado. Y entiendo que estaban probando densidades, durezas y tipos de compuesto, y me pareció súper interesante, y tengo ese pantallazo guardado y algún día lo publicaré para explicar alguna cosilla, pero bueno, ahí de momento está. Seguimos. En cuanto al upper de la unidad de Kilian, me pareció original porque no era ni el upper de la 1 ni el de la 2. El de la 1 es más tipo, vamos a decir, más tipo jacquard, con unas formas así geométricas. Si ves un poquitín, si tienes la Kerak 1 lo podrás ver. Y sin embargo en la Kerak 2 es mucho más sencillo, mucho más simple. Pero el que llevaba Kilian es como si fuese la mezcla, o mejor dicho, no es que fuese una mezcla, es que no era ni uno ni otro. Insisto en que la unidad que yo vi de la Kerak 2, claro, podían existir un montón de variantes en respecto a la versión definitiva. De hecho, la que vi hace poquito en la presentación que nos hizo Normal en Barcelona hace escasas semanas, también pueden haber algunas variantes de lo que sería el modelo definitivo, el modelo que saldrá a la venta, a esa unidad que tenían allí, porque puede ser una preserie, ¿no? Y a veces pasa eso, ¿no? Que en los modelos que te presentan, o en eventos, en presentaciones oficiales y demás, puede variar respecto al modelo definitivo, porque esos modelos que tienen ellos, pues es de hace incluso meses, y son unidades, pues eso, o preseries o algún prototipo ya en fase muy avanzada. Pero, insisto, pueden haber esos matices, esas variantes, y aquí me resulta curioso que ese upper en Matrix no es ni el de la 1, ni veo que sea el de la 2, o por lo menos la 2 que yo vi. Esto en cuanto a la unidad de Kilian. La unidad de Lauzin todavía me parece más original, porque presenta, o sea, es más Frankenstein todavía, ¿no? Si me permites un poquitín la expresión. Y es que fíjate, la lengüeta no era la versión definitiva de la próxima Kerak 2, sino que tira más a la Kerak 1 con esa especie de V que se ve en microfibra, y por lo que se le ve en el pie, de la forma en que envuelve el pie, me inclino a pensar más que es la de microfibra de la Kerak 1, que de nuevo aquí se parece mucho, o que es casi idéntica a la de la K-Bosch, muy finita y con una V muy marcada, así como asimétrica. En cuanto al tejido, también
es un híbrido, pero es que no es ni el de Kilian tampoco. O sea, es también otra versión de tejido Matrix. Súper, o sea, no sé cuántas versiones tienen de ese tejido, pero ya digo que no tiene nada que ver con la que llevaba Kilian. Y en cuanto a la amortiguación, sí que tira más a lo que llevaba Kilian, ese bloque, pero incluso me da la sensación, por lo que he visto en las fotos, que el de Eleusin es que ni siquiera lleva ningún tipo de hendidura, como sí que lleva la que era, por ejemplo, uno que tenemos ahora a la venta, ¿no? Con unas formas, al final estéticas, que facilitan la compresión, hacer un poquitín de soporte donde sea más pertinente, pero la de Eleusin es como muy básica, es como si hubiesen cogido un bloque, una media suela y ¡pum!, la encolan ahí y andando. En la suela también vemos, o me parece que es idéntica al Vibram Mega Grip Light Base que tenemos en la Kerak 1, por lo que he visto en la zona, digamos sí, en la zona de antirrocas, ¿no? La protección antirrocas que lleva en la puntera, es decir, la lengüecita esa que lleva en la puntera encolada hacia arriba, pues eso, me ha parecido que es la misma, el mismo dibujo, y aquí de nuevo la amortiguación o lo que es la geometría también está un poquitín más lanzada, más levantada del suelo, porque ya sabes que la Kerak que tenemos actualmente va pegadísima al suelo, prácticamente no tiene rocker. Sí que tiene un ángulo de entrada, de entrada en el talón, pero de la puntera está muy, muy pegada al suelo. De hecho, hay una foto que me llamó también mucho la atención y era una foto de Jim, del ingeniero de Hoka que ganó UTMB, Vincent, y de Kilian. Entonces estaban en la salida, era la foto de, digamos, estas que hace, la típica foto de presentación de los élite, pues estaban los tres en la salida, y me resultó curioso porque mientras que Jim llevaba la nueva Hoka Mafate X con una puntera súper levantada, Kilian llevaba una Kerak, y esto estoy casi seguro que era una Kerak 1 súper pegada al suelo. Entonces ves la diferencia entre un pie y otro y ves como uno va súper levantado del suelo y muy lanzado hacia arriba, y Kilian iba súper pegadito al suelo, ¿no? También era un dato un poquitín que me pareció bastante curioso. Esto es un poco lo que me pareció ver. Seguro que en próximos días, si me dedico a investigar un poquitín más, seguro que veo fotos desde otros ángulos y igual me tengo que desdecir de algo de esto que te he explicado, ¿no? Pero ya digo, por lo que he visto, lo poquito que... los pantallazos que he podido pegar y ampliar, y en fin, con todas las fotos que yo tengo guardadas de prototipos y demás, es lo que he podido un poco comparar, y creo que me parecía interesante explicártelo a ti si eres un friki, que entiendo que si estás aquí en este podcast es porque eres un friki y valoras todas estas cosas y todas estas curiosidades. Pero bueno, ojo, porque ya estamos ya prácticamente a las puertas, o muy cerca del lanzamiento de esta Kerak 2. Previsiblemente era en junio. Veremos a ver si no se alarga y se cumplen un poquitín los plazos. Yo estoy esperando a ver si me puede llegar alguna unidad y tener un poquitín antes, pero bueno, claro, también depende de varias cosas, de números, porque los números de muestra que utiliza Normal para probar son números muy pequeñitos. Los números de Toful y de Alejandro Forcades, incluso de Kilian, pues son pies pequeñitos, y son los que mayormente utilizan para las unidades de test, y no un 4410 USA como utilizo yo, ¿no? Pero bueno, sé que están ahí intentando, y bueno, a ver si es posible que lo pueda tener. Nada más, esto es lo que te quería contar hoy. Te emplazo al programa de mañana, que te prometo que es súper interesante. 40 minutazos de conversación con uno de los brand trainers de ASICS, con Tony Agustí. Lo conoces si eres oyente habitual del podcast, que cuando hay que hablar de ASICS siempre lo traigo al podcast, y él viene encantado, aunque sabe que le voy a apretar. Y te emplazo a este programa de mañana. Y nada más, hasta aquí este contenido de hoy. Espero que te haya parecido interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu atención, y hasta la próxima.